Dios te bendiga en esta preciosa noche. Qué gusto saludarte una vez más desde este canal de Intercesión Global. Es un placer poder dirigirme a tu vida y que de alguna manera también poder bendecirte a través de estas enseñanzas, de este estudio, a través del libro de Daniel. Hasta el momento hemos podido compartir o hemos subido 18 partes correspondiente al libro de Daniel, y pues por ahí nos había quedado del capítulo 7 todavía hablar de la cuarta bestia que el profeta Daniel vio en sueños o en visiones según Dios se lo reveló, y eso es lo que en este momento quiero compartir. Pero para ello verdaderamente puede ser que tú ya conozca mucha información bíblica, mucha información histórica, mucha información que hay, ¿verdad? Y que también se ha predicado, se ha enseñado a través de otros siervos, otros pastores o maestros de las Escrituras respecto de estos cuatro imperios mundiales que te estoy compartiendo. La verdad es que esto se viene compartiendo desde hace muchísimos años a través de teólogos, escatólogos y hombres, doctores en letras bíblicas, en escritura bíblica, y la verdad que es fascinante que podamos una vez más recordarlos, una vez más podamos también meditar en lo que la Biblia ha escrito respecto de toda esta plataforma de poder que se ha levantado desde mucho tiempo. Yo te vengo hablando y te vengo diciendo desde los tiempos de Nimrod, hablando después del diluvio, porque antes del diluvio conocemos por las Escrituras que hubieron hombres poderosos, hubieron hasta gigantes, ¿verdad? Se habla de Nefilim, se habla de gente poderosa antes del diluvio que era tan cruel, que actuaban injustamente, y se dio una mezcla de demonios que antes se llamaban, según el libro de Enoc, le llamaban los vigilantes, los cuales observaron a las mujeres, ¿verdad?, hijas de los hombres, que eran mujeres bellas, y se llegaron a ella, tuvieron hijos. Es un tema muy polémico, pero muy estudiado, y ahora pues se habla mucho. Entonces hubieron gente poderosa antes del diluvio, hubieron hombres de renombre que hicieron grandes hazañas, grandes cosas, y también hubo mucha crueldad, mucha maldad, hubo en ese entonces violencia extrema, tanto que a Dios le colmó la paciencia y ya no soportó más ver las injusticias, el proceder del hombre, tanto que dijo: ya no volveré a contender con el hombre, porque el hombre en sí es malo desde el principio, no se enmienda. ¿Y por qué? Porque el hombre le cedió su voluntad al enemigo, a Satanás, al haber engañado a Eva, y Eva haber también inducido a Adán para que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Provocó esa maldad y esa semilla del mal que se introdujo en la humanidad, y por eso desde sus inicios vemos asesinos como Caín, ¿verdad?, que mató a su hermano Abel, el primer mártir, la primera persona que se menciona en la palabra, en la Escritura, que fue víctima del odio, de la hazaña, de la envidia y de todo lo que en Caín se desarrolló al haber aperturado en su vida el pecado.
Por eso es importante conocer también el comportamiento de la humanidad o de los hombres a través de la historia, a través de las diferentes facetas que ha tenido la humanidad y el trato de Dios respecto al hombre. Cómo Dios trató al hombre en la etapa conocida como la inocencia, cuando el hombre no había fallado, Adán y Eva no habían pecado y eran puros, eran limpios, eran consagrados, santos, y Dios conversaba con Adán cara a cara porque no había en él pecado. Pero luego que peca entra otra etapa, donde ya Dios, aquel que podía ser visto y compartir con Adán, se oculta y ya no más vuelve a comunicarse fluidamente. Sí, a través del tiempo vemos que Dios pues se comunicó con cierto linaje que ha venido desde la línea de Set, ¿verdad? Ha venido un linaje hasta llegar a Jesucristo, y por ahí Dios ha hablado de muchas maneras, pero luego vemos en cada etapa cómo Dios ha venido tratando. En la etapa de la conciencia, cuando ya el hombre es consciente que ha pecado y que se ve desnudo, y Dios tiene que realizar el primer sacrificio para cubrirles sus cuerpos, porque estaban desnudos y tenían vergüenza y sentían miedo, que es lo que provoca el pecado. De alguna manera yo traté ese tema en una pequeña serie que subí hace ya varios meses acerca de una serie del temor, ¿verdad? Allí hablo mucho cómo el pecado desarrolló en el hombre miedo, temor y espanto y vergüenza, y por eso que ahora pues se sufre de este tipo de emociones y sentimientos en nuestra vida, ¿verdad? Más cuando la persona está en pecado o vive fuera de los caminos de Dios, sufre mucho tipo de emociones encontradas, de temores. Tanto es así que hoy en día lo que está sucediendo en el mundo, que son los tiempos finales, que son el cumplimiento profético de lo que ya fue dicho en las Escrituras, y que al verdadero cristiano debe traernos de verdad un regocijo, no porque veamos que muere la gente, sino porque lo que Jesucristo prometió respecto a los que le han recibido a Él se está cumpliendo. Entonces nosotros, ¿qué esperanza tenemos? La esperanza de ser trasladado de esta tierra a un lugar mucho mejor, y los que ya murieron en Cristo tienen esperanza de que van a resucitar primero a la final trompeta, la cual en breve los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús y le hemos recibido, creemos que va a suceder. Entonces es importante que entendamos todos estos temas, porque luego viene la operación del gobierno humano después de la conciencia, donde Dios termina destruyendo la humanidad y solo dejando a 8 personas, que es Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de cada uno de ellos, 8 personas, de donde se vuelve a poblar la tierra. Y ahí entra el gobierno de los hombres también a regir la tierra. Vemos que en poco tiempo quiero ver, si no me equivoco, de Adán engendra a Can, y Can engendró a Canaán, Canaán a Cus, y Cus a Nimrod. Por ahí vemos cómo va la descendencia, que también volvió a dar apertura al mal, a permitir que el enemigo, esa serpiente antigua, trastocara a este Can para que cometiera un hecho un poco bastante tremendo, serio, de irrespetar y de burlarse, de no respetar la autoridad que había en su padre Noé.
porque él se encontraba desnudo en la tienda después de haber bebido del fruto de la vid, plantó una viña y bebió de ese fruto, se regocijó, y se embriagó y quedó desnudo en la tienda de él. Y Cam no logró discernir y tener cuidado para ver y burlarse, contarle a sus hermanos, y hay muchas connotaciones respecto a lo que Cam pudo haber sentido, haber hecho en la denigración a su padre. Entró esa etapa del gobierno humano, se levanta este hombre poderoso, le llama la Biblia, cazador delante de Jehová, llamado Nimrod, donde él en la tierra de Sinar, en lo que hoy es Babilonia, hoy en día es Irak y toda esa planicie del Éufrates, esa tierra de Mesopotamia, todos esos lugares vastos, allí se edificó una torre. Ya he hablado mucho, pero quiero recordarlo porque es necesario ir viendo este panorama de cómo ahí se comenzó el anhelo y el deseo del hombre de entronarse como que él fuera Dios. Y vemos nosotros cómo este poderoso cazador llamado Nimrod dirige para que se construya una torre, y lo que él buscaba es estar reinando desde la cúspide y hacer conforme a su antojo. Pareciera que ahí se está dando uno de los primeros prototipos o tipo del anticristo, ese personaje que hoy ya vemos los pequeños brotes, que hoy vemos al ver el panorama político, social, económico, el panorama bélico, el bramido de las naciones, y vemos todo lo que se está dando. Hace un par de días se ha anunciado el acuerdo de paz en el Medio Oriente con Emiratos Árabes Unidos e Israel. Cosa que a nosotros los cristianos nos debe de despertar aún más para saber que las profecías se van cumpliendo como fueron anunciadas, y que lo que sale de la boca de Dios tiene tanto cumplimiento fidedigno, que cada profecía que delante de nuestros ojos se cumple, solo nos indica también que la palabra de Dios es fiel, más que cualquier otro libro en la historia humana. La palabra de Dios es fiel y se ha preservado a través de los siglos, desde que comenzaron a escribirse allá por el 1500 antes de Cristo, con el primer escritor Moisés, quien escribió la Torá, o los 5 libros de la ley, ¿verdad? O gran parte de ellos. Desde allí Dios le dio ese conocimiento y más lo que él sabía para que se escribieran esos libros, y luego vinieron otros escritores, terminando con el Antiguo Testamento, con Malaquías, ¿verdad? Allí por el 400 antes de Cristo. Luego vino pues la escritura del Nuevo Testamento. Pero ¿qué nos indica todo esto? Que Dios es fiel, su palabra es clara, es correcta, es veraz, también es fiel, se cumple como fue anunciada, ¿verdad? Y mucha gente, es doloroso ver cuánta gente está escuchando a tantas voces de hombres que pertenecen a corrientes gnósticas, a corrientes de la nueva era, y que están sonando, que están hablando de temas que verdaderamente lo que hace es confundir a la gente que ni sabe de Biblia, y la gente que no sabe de Biblia los escucha, y medio mencionan un texto bíblico, ya hacen comparativas ahí de que la Biblia así lo dice. Pero si uno los ve y sabe que ellos están más inmersos en cuestiones ocultas, en cuestiones hasta satánicas, en cuestiones de
esotéricas, de magia, ¿cómo se llama? De todo lo que se conoce como hechicería, brujería, como santería y muchas cosas. Son la gente que están comenzando a hablar, bueno, desde hace ya varias décadas, hoy más con el internet, a hablar tremendamente. Tanto es así que hoy hay una corriente de disque cristianos o conocedores de las escrituras que están llamando a Jehová, al Dios que conocemos los cristianos, que ese nombre pues se quedó plasmado en todo el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo se menciona como Señor, como Dios, y hay una polémica que nosotros cuando nos referimos a Dios dicen de que estamos creyendo en el Dios Zeus, porque la palabra Zeus luego latinizada se hizo Deus y ahí viene Dios. Pero entendemos por las escrituras de que no hablamos de un Dios así, ¿verdad? Como todo dice Dios y no tienen relación con Él, no conocen del Dios verdadero, del Padre eterno, que Jesucristo vino a revelar, el Dios fuerte. A Cristo se le hizo llamar, se le dio el nombre como admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, el Jehová manifestado en el Antiguo Testamento, de que de alguna manera en muchas ocasiones se manifestaba por su ángel, es el gran Jesucristo que hoy nosotros hemos creído que vino a morir, vino a morir porque era necesario que muriera para redimirnos, pero Él traía propósitos tremendos, ¿verdad? Para que a través de un solo sacrificio alcanzásemos vida eterna. Entonces, tremendo, porque he querido hacer este pequeño esbozo bíblico, ¿verdad? Estaba hablando del gobierno humano, que luego de alguna manera termina con aquella gran guerra, mejor dicho, aquella batalla que uno de los hombres, el primer hombre que Dios sacó de Ur de los Caldeos, llamado Abraham, libró, porque inició con Abraham para dar fin a esa era del gobierno humano e iniciar una nueva etapa donde Dios iba a tratar con este hombre y con su descendencia, de la cual, ¿verdad? De la cual está el pueblo israelita, porque de Abraham salen naciones. De la descendencia, yo considero que gran parte, podríamos decir gran porcentaje de la humanidad de este tiempo y de la que ha existido, gran parte es descendencia de Abraham, porque ahí vemos nosotros, el pueblo ismaelita y las 12 tribus o los 12 príncipes que salieron de Ismael, era hijo de Abraham. Los que salieron de los otros 6 hijos que tuvo con Cetura, también se hicieron reinos poderosos y lograron poblar todas aquellas regiones del Asia Menor, del Medio Oriente, y esta gente se hizo poderosa y formaron reinos, ¿verdad? De la simiente de Abraham, pero por la línea de Abraham, un hombre que Dios eligió fue Isaac, y de él, en la tercera generación de Abraham, es que él comenzó a sacar a su pueblo, que es de Jacob, porque luego está Esaú, que también es nieto de Abraham, pero va una línea por ahí, los del monte de Seir, los reinos de Edom, ¿verdad? Que también fue un pueblo tremendo que creció. Amalek, ¿verdad? Viene de la línea, si no me equivoco, también de Ismael, y todos esos pueblos que al final también se volvieron carga para Israel, de la misma descendencia de Abraham. Pero por la línea de Jacob, el nieto de Abraham, por ahí sacó las 12 tribus para tratar con el hombre. Entonces trató en un tiempo
esa etapa que le llamamos la etapa de la promesa, algunos le llaman la dispensación de la promesa o la era de la promesa, porque Dios le había prometido a Abraham pues de que de su descendencia iba a ser tan numerosa como la arena del mar, ¿verdad? Y ahí vemos varias descendencias, pero hay una descendencia que es la que fluyó más, la deja por línea de Jacob, los 12 hijos de Jacob, que, bueno, han poblado el mundo. Actualmente, desde la diáspora y desde que comenzaron a ser sacados de su tierra por haber fallado a Dios, han poblado el mundo, ¿verdad? Luego vino la ley en tiempo de Moisés, la cual terminó como etapa, ¿verdad? Como etapa terminó con el advenimiento de Jesucristo en su primera venida. Cosa que están luchando los grandes rabinos ortodoxos, que de verdad nos dicen a nosotros que nosotros no sabemos nada, que debemos de guardar toda la Torá. Y sí entendemos de guardar los principios de la ley, que son eternos, que son principios que de verdad sabemos que hay que hacerlo, pero no como la rutina, no como lo hacen ellos. Por eso vino un cambio después de la ley, porque Cristo vino a cumplirla y no a abrogarla, porque nadie la podía cumplir, ni los que están en este momento como grandes rabinos o los que se han hecho mesiánicos y no la cumplen a cabalidad. Solo uno, que se llama Señor Jesucristo. Y que para muchos decir Jesucristo o Señor Jesucristo pues no lo aceptan, porque hoy se ha proliferado el mesianismo y otras corrientes hebreas, ¿verdad?, judaicas, la cual pues también han salido a enseñar y están enseñando y volviendo a enseñar gran parte de la ley, ¿verdad?, a guardar el sábado, y nos dicen que nosotros estamos mal, porque de hecho para nosotros no es que guardemos el domingo, sino que nuestro reposo es el Señor Jesucristo, que es el Señor del día de reposo, y ellos todavía hacen del día de reposo como algo, ¿verdad?, que como que predomina más que el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que tratar con los fariseos, los saduceos y todos los sectarios del tiempo cuando él anduvo en la tierra, y pelear fuertemente, porque eran llevados estas personas por tradiciones y por grandes cargas que ellos mismos habían puesto, oponían a la gente, y ellos pues ni las hacían, ¿verdad? Ahora bien, la ley, la quinta era, y luego la gracia, que es la que estamos. Pero tremendo, porque tenemos que conocer cómo a Daniel se le reveló entonces la manifestación de poderes entronados, ¿verdad?, por potencias, por potestades espirituales, para que también entraran y gobernaran sobre, o mejor dicho, influyeran, indujeran a los grandes y poderosos de la tierra, ¿verdad? Ahí se levantó el primero que hemos hablado, Nabucodonosor. Luego vino la descendencia de Nabucodonosor, los hijos y algunos que no eran hijos, y terminando por Belsasar y Nabonibo, que ahí con ellos concluye el primer imperio, y luego viene el segundo, que lo hemos hablado también, con los medos persas. Pero lo que quiero decirte que luego de los medos vinieron los griegos, los macedónicos, con Alejandro Magno y los 4 grandes generales, que también lo explicamos en las últimas, creo que en la última video, y en el número 18 y 17, no sé, por ahí. Pero esta cuarta bestia, que es la que quiero que vamos a hablar, lleva metido estos también características de estas 3 bestias que ya pasaron. Por eso la cuarta bestia es espantosa. Así que espérame que vamos a ¿cómo se llama?, a verla un poquito, un poco más detenida. No sé cuántos videos voy a hacer, pero yo quiero que tú y yo podamos disfrutar las escrituras y podamos ver cómo ha venido desarrollándose también el poder del mal, y que Dios mismo lo anunció,
¿verdad? Dios mismo lo anunció. Así es de que hay mucho tema tremendo que vamos a tocar en la cuarta bestia, espantosa, terrible, la cual desmenuzaba, devoraba y con sus pies, con sus uñas, hollaba todo lo que desmenuzaba. Así es de que te dejo por ahí como esta introducción para que en el próximo video entremos en lleno a la cuarta bestia o al cuarto imperio mundial, el famoso imperio romano. Así es de que Dios te bendiga y adelante con siempre siguiendo, siguiendo al Señor Jesucristo, que Él es nuestra más grande esperanza, que nos ha venido a traer y dar salvación para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solo la vida eterna del futuro, la que ya en breve vamos a disfrutar, sino que también vida abundante aquí en la tierra. Una vida abundante, llena de paz, llena no tanto de materiales, ¿verdad? Porque muchos se van por ahí. Está bien, Dios siempre trae gran prosperidad integral. Escucha bien esto, la palabra integral, de donde Dios quiere que prosperemos en todas las cosas conforme prospera nuestra alma en relación con Él, en sintonía con Él, en comunión con Él, y así todo lo demás, ¿verdad? En el trabajo, con los bienes y todas aquellas cosas, siempre y cuando las podamos utilizar para lo bueno, para bendecir también a otros, ¿verdad? No solo para enriquecernos nosotros, porque entonces el principado Mamón, el Dios de la riqueza, se apodera de muchos, y se ha apoderado de muchos aún que eran fieles al Señor, luego se dejaron influenciar por esa potestad llamada Mamón, o el Dios de las riquezas, el Dios del dinero, que provoca el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Vino a denigrar, a involucionar a muchas personas, ¿verdad? Así es de que cuidado con eso. Dios te bendiga entonces, y en breve vamos a seguir con el video de la cuarta bestia o el cuarto imperio mundial o el cuarto reino, que también se le dio a Daniel en el capítulo 2, Daniel 2. Ahí encontramos las piernas de hierro y los dedos y los pies mezclados, hierro con barro cocido, según la Reina Valera. Dios te bendiga. Esto está emocionante. Cuídate mucho y adelante.